Buen día a todos. En primer lugar, agradecerles por tomarse el tiempo para acompañarnos en este espacio. A ustedes y después a Presidir por la posibilidad de darnos este lugar para poder contar qué estamos haciendo en Bayer. Vamos a participar, yo voy a ser el moderador, voy a hacer una pequeña introducción y después va a hablar Federico Bartolelli. Federico trabaja en el equipo global de mejoramiento de Bayer. Federico es ingeniero agrónomo, tiene un doctorado en la Universidad de Nebraska y trabaja no solamente con el cultivo de maíz, sino también con otros cultivos como soja y en los últimos años fue también trabajando con algunos cultivos particulares en algunas regiones de Asia y de África. Entonces, vamos a hablar de maíz, de todo lo que nos ha pasado durante estos últimos 6 meses que nos han cautivado la atención. Entonces, primero para ponernos un poco dentro del marco, el cultivo de maíz es un cultivo clave para la Argentina, no solamente en términos económicos, sino también en términos de aporte para las rotaciones. Desde el punto de vista económico, el cultivo de maíz es el tercer sector agroindustrial en términos de producto de valor bruto, detrás del complejo de la soja y de la carne bovina. Este cultivo producido más o menos 50 millones de toneladas al año, de las cuales 70% se van como grano, 30% se procesa en Argentina en la producción de proteínas de alto valor biológico, en la producción de porcinos, de carne bovina y también en la producción aviar. En los últimos 20 años, desde que yo empecé a trabajar allá por 2004-2005, el área de maíz se cuadruplicó en Argentina. Pasamos de 2 millones y medio de hectáreas a casi 8 millones de hectáreas en los últimos años, lo cual es un crecimiento impresionante para un cultivo dentro de la Argentina. Pero siempre nos queda algo pendiente, digamos. El crecimiento del cultivo fue espectacular, el cultivo es un protagonista dentro de los sistemas de producción sostenibles de la Argentina, el aporte que hace el cultivo de maíz en la rotación con un cultivo posterior de soja es importante, pero siempre nos queda un pasito más. Y cuando hablamos de ese paso que nos queda por delante, hablamos de las famosas brechas de rendimiento, ¿no? Hoy cuando vemos el rendimiento que obtenemos con el cultivo de maíz en la Argentina y lo que podríamos obtener, sin hacer nada raro, no estamos hablando de regar la totalidad del área de maíz de Argentina y mucho menos, simplemente ordenando y optimizando el uso de la tecnología que tenemos hoy disponible, podríamos crecer un 36%. Hablamos que estamos obteniendo más o menos 7.006 kilos de maíz al año, podríamos obtener casi 11.000, casi 115 quintales de maíz haciendo este ordenamiento. Y cuando hablamos de esa brecha de 36% entre lo que podemos obtener y lo que obtenemos hoy, la podríamos cubrir con cuatro medidas de manejo. En primer lugar, solamente conociendo mejor los ambientes en los cuales producimos, estaríamos cubriendo casi entre el 45 y el 70% de esa brecha. O sea que hoy, con las herramientas que tenemos digitales disponibles, podemos básicamente entender mejor los ambientes y posicionar mejor el germoplasma en esos ambientes. Ese posicionamiento de germoplasma optimizado según los ambientes de producción nos permitiría cubrir entre 10 y 22-25% de la brecha de rendimiento. Y después vienen, en tercer lugar, el manejo nutricional del cultivo, principalmente nitrógeno, que nos permitiría cubrir hasta un 14% de la brecha, y por último el manejo sanitario y el manejo de malezas e insectos en el cultivo de maíz. Ahora, cuando hablamos de brecha de rendimiento, no estamos hablando solamente de brecha. Esa brecha de rendimiento del 36% nos expone a un mayor riesgo de producción. Tener un cultivo en el límite o en el piso inferior de rendimiento nos está exponiendo el cultivo a distintos cimbronazos que pueden aparecer a lo largo de la campaña. Y quizá el año pasado fue un año donde pudimos evidenciar parte de eso. En algunas regiones a causa del espiroplasma, en otras regiones a causa del clima, en otras regiones a causa de la combinación de los dos. Pero claramente cuando estamos en un piso de rendimiento del cultivo de maíz estamos exponiéndonos a un alto riesgo. Entonces, en lo que viene hacia adelante, Federico va a estar hablándonos principalmente de cómo es el comportamiento, cómo es el rendimiento del cultivo de maíz de Argentina frente a otros países, dónde estamos parados y cómo este efecto de subinversión en el cultivo termina impactando en el rendimiento final y cómo cualquier
problemática de este estilo, como la que apareció esta última campaña, nos puede terminar perjudicando fuertemente. Entonces yo le voy a dar lugar a Fede para que pueda compartir con ustedes una presentación, y después vamos a dejar al final 10 minutos para preguntas. Creo que escaneando el QR, yo tengo un celular ahí donde puedo ir viendo las preguntas y vamos a ir respondiendo. Gracias. ¿Me escuchan? Hola. Sí, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchísimas gracias por acercarse, por mostrar interés en un poco en la charla y en el cultivo que vamos a estar hablando ahora. Para mí es un placer, siempre lo digo, enorme. Tengo por trabajo la oportunidad de poder visitar sistemas de producción y visitar y estar en distintos lugares del mundo. Y siempre digo lo mismo, ¿no? El productor argentino, el técnico argentino es el campeón mundial de la resiliencia, ¿no? Es quizá la agricultura que necesita manejar mayores factores externos, y de eso vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? De cómo cómo lo venimos haciendo juntos, ¿no? Técnicos, compañías y productores. Para eso un poco voy a empezar por una reflexión sobre el cultivo de maíz, porque es importante entenderlo, ¿no? Si nosotros vemos dos referencias: Estados Unidos, porque es el mayor productor mundial, el que tiene el mayor promedio de rendimiento como país y el que tiene datos desde hace mucho más tiempo. Si uno lee un poco la evolución del rendimiento promedio del país en Estados Unidos desde los fines de 1870, cuando empieza el mejoramiento genético, claramente siempre nosotros los mejoradores genéticos hacemos siempre el mismo chiste, que es: no sabemos en base a qué los primeros 70 años, ¿no? le pagaban al mejorador, porque evidentemente no había progreso genético y era porque no se había descubierto el vigor híbrido. Entonces, la verdad es que el rendimiento promedio del país no avanzaba, pero a partir de ahí claramente uno ve cómo todas las tecnologías aplicadas tanto por el productor como disponibles por las compañías empiezan a mejorar ese rendimiento promedio del país. Si miramos la situación de Argentina, es también una reflexión muy positiva para hacer, ¿no? El cultivo quintuplicó su rendimiento en términos generales, cuadruplicó quizá en Argentina, pero es una evolución muy importante la que pasaron todos estos años. Y quizá la primera reflexión ahí es si ustedes creen que eso se consiguió por la aplicación de la tecnología, por las prácticas agronómicas o por el cambio del ambiente. Y claramente es un poco la combinación de esas cosas lo que permitió ese progreso en el rendimiento. Y si vemos a la derecha los 10 países mayores productores de maíz en superficie, y yo tuve la oportunidad de visitar y estar en lotes de producción en todos ellos, uno hace una tercera reflexión, que es: si uno mira el rendimiento promedio de algunos de esos países y lo lleva a la línea de tiempos, sobre todo con la de Estados Unidos, que es la que más tiempo tiene, uno encuentra, por ejemplo, si uno va al de menor rendimiento promedio, que es Tanzania, ahí, ¿no? y dentro de los 10 mayores productores de maíz del mundo en superficie, uno se encuentra con un rendimiento promedio que es muy parecido al de la era prehíbrido de Estados Unidos. Y en realidad, cuando uno va a la agricultura de esos países, se encuentra con una era prehíbrido de la agricultura. Entonces, yo digo que la agricultura es una cosa que uno, en vez de verla en un museo, uno puede recorrer el mundo y ver la historia, los últimos 100 años de la agricultura en cada uno de esos países. Cada uno de esos países tiene un gap de rendimiento con el mayor potencial, que cada uno tiene que ver con algún motivo distinto. Pero es importante que nosotros reflexionemos y entendamos que la evolución del cultivo es muy favorable, que la aplicación de tecnologías y prácticas agrícolas de los productores claramente mejoró la performance de ese cultivo. Ahora, si nosotros vamos y esto es un trabajo que nosotros hacemos, porque ustedes piensen que en el área de investigación uno de los desafíos que tenemos es que desarrollar material genético lleva 6, 7, 8 años para tener en volumen en manos de un productor ese material genético. Entonces, no nos sirve reaccionar a lo que pasó en la campaña pasada. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder un poco entender hacia dónde va el cultivo, hacia dónde van los factores externos y hacia dónde van
los factores de producción. ¿Qué hace que un productor empiece a cambiar su metodología o sus prácticas agrícolas? ¿Qué hizo o qué generó la siembra directa o el surco más angosto en Argentina, la utilización de químicos, la aplicación de biotecnología? Todos esos factores terminan afectando un poco en la genética. ¿Para qué hacemos nosotros genética? Entonces, ya hace 1 año y medio que empezamos un trabajo con algunas universidades a desarrollar un modelo donde tratamos de entender, en función de señales de hoy, cuáles son esos escenarios futuros. Y cuando empezamos a entender cuáles son las fuerzas que de alguna forma modifican el cultivo, las prácticas del cultivo, esas son algunas de las fuerzas principales, ¿no?, que tenemos. Y es muy interesante cuando uno recorre el mundo y entiende cómo, si uno habla con un productor de Rumania, claramente el cambio climático y la disponibilidad y el acceso al agua es fundamental, o en India es fundamental. Eso es lo que les está modificando el sistema de cultivo, más que otros aspectos. Ahora, hicimos este año un día y medio de trabajo junto con APRESID, con ACREA, con algunas universidades, con gente del INTA, reuniendo productores y tratando de entender cuál creen que de esos factores es el principal modificador del sistema de cultivo en Argentina, ¿no? Y creo que no les va a llamar la atención, pero básicamente, si vamos a los principales, lo que surgió ahí es que en las fuerzas económicas, macroeconómicas e impositivas, el tema de retenciones es el modificador principal de por qué hacer una agricultura versus otra, ¿no? Y eso un poco nos hace reflexionar bastante, y lo vamos a ver un poquito más adelante también, que cuando uno tiene de alguna forma, y claro que todos estamos envueltos en una actividad económica, pero cuando el verdadero factor externo que promueve un sistema de producción tiene que ver con términos económicos y con el resultado del retorno a la inversión, uno va moviendo el cultivo hacia una situación de menor o de uso mayor marginal de la tecnología disponible. Cuando eso pasa, pasan dos cosas. Uno, en lo que siempre supimos, que es, se limita el potencial de rendimiento del cultivo, ¿no? Es un poco, yendo a esas curvas, es la diferencia entre algunos países y otros, ¿no? 4 o 5 veces de diferencia. Ese es un motivo, pero el segundo, y lo entendemos mucho más ahora, es le aumentamos la susceptibilidad al cultivo a condiciones y factores externos. Entonces, no es solo el potencial de rendimiento, sino que es la variabilidad interanual de ese potencial de rendimiento lo que vemos afectado cuando el nivel de tecnología que se utiliza no es el máximo disponible para utilizar. Y eso nos pasó un poco con una enfermedad que para muchos es nueva, del año pasado, para otros hace un tiempo que venimos trabajando. Yo lideré el equipo de investigación de Latinoamérica durante 11 años y 6 de ellos desde Brasil. Estuve en Brasil viviendo desde el año 2011 hasta el 2017. Y me acuerdo como si fuera ayer, en el 2015, cuando el primer impacto de espiroplasma o constant, ¿no?, achaparramiento, aparece en Brasil y nos desafía con una problemática que hasta ese momento no era importante. Entonces, eso es un poco la realidad, y un poco lo que tenemos que entender es que, como toda enfermedad, necesitamos trabajar en 3 aspectos. Uno, que es el conocer la enfermedad; el otro es entender el ambiente y cómo ese ambiente mitiga un poco el efecto de la enfermedad; y por otro lado, desde nuestro lado, es el desarrollo de material resistente a la enfermedad. Un poco de reflexión sobre la enfermedad. Me imagino que todos ustedes han leído un montón, han escuchado un montón, han experimentado un montón y han visto, lamentablemente, digamos, en carne propia el efecto de la enfermedad. Es interesante pensar que es una enfermedad que en el hemisferio sur apareció claramente en el 2015, voy a empezar por el final de la película, pero en realidad es una enfermedad, y es interesante que en el mismo año 2015 aparecen 2 enfermedades que nosotros como equipo de investigación asociamos a cambios climáticos y efectos climáticos. Las 2 tienen origen en México y las 2
se dan en sentidos contrarios. Uno es la mancha del asfalto, pueden haber escuchado tar spot, una enfermedad que en Iowa, Illinois generó y genera un desafío enorme para los productores. Se cree que los huracanes fueron quienes llevaron la enfermedad a Estados Unidos y se introdujo en el 2015. Y la otra es una enfermedad como espiroplasma donde empieza a sentirse fuerte en Brasil, como les mencioné, en ese año 2015. Ahora, la enfermedad fue primeramente descrita, para decir de alguna forma, en el sur de Estados Unidos, como les dije, con origen en México. Y ya en el 1940 podría causar mayores daños en plantaciones tardías. Eso dice, y ahí está un poco la referencia del paper que hace referencia a esta enfermedad que aparece en el sur de Texas. En Brasil tuvimos distintas oleadas de enfermedad, pero no hubo, y es interesante que la del 82 y 83, para los que en esa época producían, es un año después a lo que en Argentina apareció el mal de Río Cuarto, ¿no? Es condiciones ambientales que, de nuevo, nosotros tenemos que pensar que esto es una enfermedad, pero que tenemos que muchas veces tratarla como una plaga, ¿no? Porque está muy asociada a un vector. Entonces, es casi en simultáneo que espiroplasma aparece en Brasil con que Río Cuarto aparece en Argentina. Ahora, fueron sucesivas brotes de enfermedad, pero la del 2015 claramente fue la más clara y la que hizo reaccionar a la industria, principalmente en Brasil. Cuando uno mira cuáles son los factores que correlacionan con la enfermedad, uno ve claramente dos. Todos los modelos y todo el trabajo que nosotros venimos haciendo nos marcan dos cosas. Uno es la distancia a focos de la enfermedad, ¿no? Y esos 500 kilómetros que ven en el gráfico es con prevalencia de la enfermedad en la zona y hasta una extensión importante, la enfermedad tiene oportunidades de aparecer. Y la otra, y sumamente importante, tiene que ver con lo que tiene que ver con la temperatura máxima de la mínima, ¿no? Y como uno puede ver en el gráfico, y siempre los años están expresados en años de cosecha, ¿no? Así que no hay futurología acá, sino es lo que pasó. Uno ve que para Argentina el gráfico está en el medio, y disculpen que no está muy claro, digamos, para poder verlo desde lejos, pero básicamente la temperatura mínima fue relativamente mucho más alta esta campaña que pasó a las campañas anteriores. Entonces, entre temperatura mínima y prevalencia de la enfermedad que viene desde el sur de Brasil, claramente la campaña, y es un poco lo que muestra abajo, los modelos de simulación dicen que en el 2023-24 prácticamente desde la región templada hasta la región subtropical argentina estaban dadas las condiciones para que la enfermedad se dé. Eso es lo que, mirando un poquito para atrás. Cuando en los años anteriores hay una distinción clara entre lo que era el norte y el sur. Cuando vemos lo que pasó en Brasil es básicamente lo mismo, asociado a los dos mismos factores, el factor temperatura, el factor prevalencia de la enfermedad, y vemos un poco como en una enfermedad que aparecía con focos particulares y terminó siendo una enfermedad por un año muy particular con respecto a prevalencia de la enfermedad y a temperatura, un año muy particular el año pasado. Ahora, ¿cómo nosotros estamos un poco trabajando? ¿Cómo está evolucionando esto? Acá ustedes piensen que hay un trabajo de laboratorio, un trabajo de campo y muchísimo. Yo digo que la gran diferencia del trabajo que pudimos hacer hace un tiempo con Mal de Río Cuarto, por ejemplo, donde no había herramientas de genómica importantes para hacer, donde no había herramientas de predicción ni de simulación. Hoy tenemos otras herramientas para trabajar con una problemática como constante. Entonces, en el punto 1, un poco uno lo que ve es, claro que se sigue estudiando y monitoreando la enfermedad y entendiendo al vector también, pero también se hace un trabajo muy importante de simulación para entender la dinámica de la enfermedad y entender la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad.
También hay un trabajo de entender cómo lo que es selección genómica, que es un poco el segundo punto, cómo nosotros empezamos a seleccionar con bastante más foco en la enfermedad que lo que podía llegar a ser un tiempo antes, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que tiene que ver. Y los otros aspectos tienen que ver un poco con entender la intensidad relativa de la enfermedad y con entender también cómo la solución viene de la mano de la genética, pero también de la mano de las prácticas agropecuarias y del uso de químicos. Vemos claramente cómo la intensidad de utilización de insecticidas se empieza a incrementar y nosotros también en nuestros ensayos de investigación probamos alternativas de utilización de químicos también. Este es un poco el espectro de trabajo, algunos trabajos solamente para mostrarle un gráfico de lo que fue la selección en algunas de las regiones de este año. Lo que ven en verde básicamente lo que dice es que rinde más que la media y que tiene un nivel de resistencia a la enfermedad o un nivel de daño de la enfermedad menor a la media. Eso es un poco lo que se les selecciona, todo lo que está en rojo en lo que se europea, eso es parte de los mecanismos de selección. Y sí, nosotros lo que vemos es materiales que son claramente más resistentes a la enfermedad que otros. Y yo creo que está un poco en el trabajo de ustedes como productores y como técnicos entender dentro de la región y la zona donde están trabajando cuál es el material que se adapta mejor a esa zona y que presenta mayor nivel de resistencia a la enfermedad. Y para ir terminando y dejar un buen espacio para la interacción y las preguntas, yo creo que es importante que nosotros entendamos que hay 4 cosas que deberíamos hacer, de las cuales de 2 nos hacemos cargo y 2 les pedimos a ustedes colaboración. Nosotros nos hacemos cargo de seguir teniendo el foco en la ciencia para entender la enfermedad. Eso es fundamental, como con cada una de las enfermedades que trabajamos. El segundo aspecto tiene que ver con seguir colocando ese foco en la ciencia para desarrollar material resistente, material genético resistente a la enfermedad. Ese fue un camino, es el camino que se fue siguiendo con esta y con todas las enfermedades que anteriormente aparecieron también. Ahora, hay 2 aspectos que tienen que ver. Uno con el foco en las prácticas agrícolas, ¿no? Y entender cómo la fecha de siembra, la concentración de la siembra y el manejo del maíz guacho, ¿no? Como el del espontáneo, es importante, cómo esos puentes verdes son importantes de reducir, ¿no? El uso de químicos, todo lo que tiene que ver con el manejo agrícola del lote de maíz y también, como les decíamos al principio, la importancia que tiene aplicar la tecnología que está disponible. Nosotros lo vivimos si salimos del maíz y nos vamos a cualquier otro tipo de epidemia, tuvimos una epidemia de una enfermedad humana hace pocos años, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién creen ustedes que estaba más susceptible a la enfermedad? ¿Las personas con características más débiles, con situaciones afectadas, o las personas que estaban más fuertes? Claro que había un componente genético también. Pero como en toda epidemia, un mejor maíz está mucho más preparado para una situación adversa como es esta, como es la sequía, como puede ser cualquier otro factor externo, que un maíz que está sufriendo por uso marginal de la tecnología. Entonces, un poco ese es el aspecto, es cómo hacemos para entender que incrementar la tecnología en el cultivo del maíz no es solo buscar y apostar a explorar los potenciales de rendimiento que los materiales tienen, sino también es reducir esa variabilidad interanual, ¿no? E incrementarle la resiliencia al cultivo. Así que ese es un poco el mensaje y vamos a tener ahora un buen tiempo para algunas preguntas. Muchísimas gracias. Sí, acá el teléfono que me dieron no llegó ninguna pregunta, no sé si pudieron mandar alguna, pero por ahí puede fallar el sistema. Si no, me animo a pararme y a arrimar el micrófono al que quiera preguntar sin problemas. A la antigua, no sé. A la vieja usanza.
Dale. Mientras esperamos que lleguen por acá. Dale. Bueno, buen día. Esta es una enfermedad que el sector agrícola a nosotros nos agarra un poco de sorpresa, sobre todo en la zona templada, ¿no? En la zona de la Mesopotamia templada, donde está Uruguay, Argentina, bueno, la zona núcleo de ustedes. Y en realidad, obviamente, hay un trabajo muy importante para hacer del lado del mejoramiento genético. Y en realidad, estos patógenos transmitidos por la chicharrita, tenemos 4 patógenos. Y ya fueron identificados y encontrados en maíces enfermos en la zona de Uruguay, Entre Ríos, por ahí. Básicamente en Uruguay. Los dos molicutes, las 2 bacterias y los 2 virus. Entonces la pregunta es, desde el punto de vista de lo que podemos esperar del lado del mejoramiento genético, y los avances no solamente en entender las enfermedades, sino en las soluciones por el lado genético, ¿qué puedes decirnos tú en relación a las dificultades de que tener que lidiar con 4 patógenos que son distintos, ¿no? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. En realidad, más allá de que sean 4 patógenos distintos, termina siendo, la evaluación de la enfermedad termina siendo hacia el complejo espiroplasma, ¿no? Entonces, y la verdad es que si uno ve un poco la diversidad de material genético que hay hoy, y si uno ve sobre todo cómo en Brasil nosotros fuimos mitigando la enfermedad, fue por desarrollar y por incrementar la participación en el mercado de los materiales más resistentes a la enfermedad. O sea, no es distinto a otro, por más que sean 4 enfermedades en un complejo, que no es distinto al trabajo que se hace con cualquier otra enfermedad. Claramente hay resistencia, los materiales más tropicales naturalmente son más resistentes a la enfermedad. Y una cosa que es interesante que pasó en el mundo, yo creo que es parte de lo que empieza algunas veces a generar estas diferencias interanuales, es que lo que está pasando en el mundo del maíz, pero de otros cultivos también, es que las regiones tropicales se están atemperizando, ¿no? con material, con mucha más intervención de material templado por tener un histórico de genética y mayores ciclos de recombinación genética para mayor potencial de rendimiento. Y eso entonces genera esto, genera una presencia de material genético más naturalmente susceptible en regiones donde hay mayor probabilidad de ocurrencia de enfermedad. Ahora, el trabajo de genética no es distinto al de otras enfermedades, y uno diría, Brasil tuvo un año más leve con respecto a la enfermedad, siendo que tenían condiciones para que sea mucho más grave que lo que fue acá, y en parte es por el lanzamiento de materiales resistentes en Brasil, ¿no? Bien, acá hay 2 preguntas. La primera dice, no tuvimos mejoramiento, no tenemos receta, estamos igual sin soluciones. A ver, vamos por partes. En primer lugar, sí hay mejoramiento. De hecho, Fede mencionó durante su presentación este tema. Nosotros desde Bayer sí estamos haciendo mejoramiento con foco en la enfermedad. Tenemos un programa de mejoramiento de híbridos subtropicales con foco en el NEA y en el NOA, que es la región endémica de la enfermedad. Entonces, no estamos trabajando desde este año, estamos trabajando desde hace ya más de 10 años con foco en la enfermedad. Y en segundo lugar, como hace ya algunos años el productor del NEA y del NOA empezó a introducir híbridos templados, empezamos a llevar nuestros híbridos que avanzamos al portafolio de templado a testearlos a la región norte. Y ahí también hemos llevado y recomendado híbridos templados con buen comportamiento de la enfermedad. Entonces, sí estamos trabajando en mejoramiento, estamos haciendo ya hace más de 10 años, con foco justamente en esas regiones y con foco en esta enfermedad, porque sabemos que en esas regiones la enfermedad aparece casi todos los años. Entonces, desde ese lado tenemos ese paquete de soluciones con híbridos que son tolerantes y moderadamente tolerantes a la enfermedad.
Por el lado de los productos insecticidas foliares y tratamientos de semillas, como todos saben, SENASA habilitó un registro emergencial de productos. Ahí también nos hemos anotado en ese registro y hemos avanzado un insecticida foliar y 2 tratamientos de semillas que nos van a permitir acompañar al germoplasma tolerante. Entonces, claramente estamos pensando en esto, no estamos pensando desde hace un año, estamos pensando desde hace varios años en la enfermedad y estamos en condiciones de dar una recomendación completa a cualquier productor de esa región que necesite sembrar maíz. Y déjenme ir, eso es la primera. Vale, solo 2 comentarios ahí, digamos, con hechos. Desde selección genómica para la enfermedad y desde hace 9 años. La nursery de Orán para evaluación de enfermedad hace 4 años. Si uno no tuviera hecho un trabajo sobre la enfermedad, pasaría lo que pasa si uno revierte la situación y toma otra enfermedad como es mal de Río Cuarto. Cuando uno trae material americano, es el 100% susceptible a la enfermedad, quiere decir, nunca estuvo expuesto a la enfermedad. Cuando nosotros vemos hoy el material que estamos en el mercado de la Argentina, uno ve una variabilidad de susceptibilidad a la enfermedad, con algunos materiales de moderada a altamente resistente a la enfermedad. Entonces, eso es el logro, digamos, del trabajo de haberle puesto foco, que a partir de ahora la enfermedad es una amenaza más grande y más importante, y claro que es así, pero me parece que es importante entender que si la enfermedad no hubiera sido trabajada anticipadamente, el daño del impacto hubiera sido mucho más grande. Bien, la siguiente dice, ¿cómo se compara la brecha de rinde con Estados Unidos? Porque ellos tienen maíz concentrado en zonas buenas y nosotros hacemos maíz en un sinfín de ambientes. A ver, déjame tirar una fe, cuando hablamos de brecha, o lo que yo comenté respecto a la brecha esta del 36%, es con datos de Argentina, no hay comparación con Estados Unidos. Sí, Fede mostró, ahí Fede, si quieres agregar algo, el cuadro de comparación con Estados Unidos y el resto de los países productores de maíz. Sí, y en Estados Unidos en realidad pasa relativamente lo mismo, ¿no? Yo estuve 6 años viviendo entre Nebraska y St. Louis en Missouri. Si uno va y recorre todo el Corn Belt americano, a medida que se va yendo hacia regiones como Kansas, es un ambiente mucho más pobre, uno lo ve en el rendimiento. A medida que uno va haciendo hacia el sur de ese cinturón maicero americano también. Entonces, sí es verdad que tienen mucho concentrado en una zona, en suelos muy similares a lo que son los mejores suelos nuestros, pero no quiere decir que son las condiciones que están. Sí, lo que tienen es alto nivel de aplicación de tecnología, el nivel de fertilización es claramente más alto, es una agricultura subsidiada que premia y maximiza la producción por hectárea, ¿no? Entonces es la única preocupación, ¿no? Cuando uno pone, y es interesante en ese ejercicio que yo les mostraba sobre cuál es la preocupación del productor sobre el sistema de cultivo, y es economía, macroeconomía, retenciones. Cuando uno va y hace el mismo ejercicio en otros lugares del mundo, incluyendo en Estados Unidos, aparecen regulaciones, aparecen cambios climáticos y el impacto que están teniendo en ese sentido, sobre todo con regulaciones a través de agricultura regenerativa, y aparece la innovación como impulsor. No aparece la macroeconomía, ni las retenciones, ni los impuestos como un modificador del sistema de producción de ellos, ¿no? Ni siquiera estos años para atrás, cuando hubo un incremento altísimo del precio de fertilizantes, ¿no? Bien, entonces acá aparece otra pregunta, dice, ¿mostraste, Fede, los mapas en donde se modela la probabilidad de ocurrencia de un ataque a nivel nacional? ¿Qué dicen esos modelos con respecto a la próxima campaña?
Y después hay otro que... Sí, y de hecho el equipo está trabajando con modelar la enfermedad a 20 años, ¿no? Con información, con lo que pasa es que uno depende de la exactitud del modelo de predicciones climáticas. O sea, imagínense que si al ser una enfermedad, como dijimos, tan asociada a las temperaturas máximas mínimas, si ese modelo de predicción funciona, no solo serviría para esto, sino que para predecir las próximas 20 campañas en términos generales, porque es predicción climática. Así que hoy por hoy no podemos decirles nada. Sí, la importancia de monitorear, de hacer las prácticas que mitiguen, digamos, la probabilidad de ocurrencia, y sí monitorear lo que tiene que ver con las temperaturas y la prevalencia de la enfermedad. Ya sabemos que estuvo, ¿no? Bien, la segunda pregunta dice, las semillas para esta campaña van a estar tratadas con dosis más elevadas de insecticidas cura semillas. Bueno, a ver, para el caso nuestro no van a estar tratadas con más dosis de insecticida. Sí tenemos, hay registro de una mayor dosis del tratamiento de semillas que nosotros realizamos. Para poder recomendar y para poder tratar las semillas, nosotros estamos tomándonos el trabajo de evaluar para cada uno de los genotipos que están lanzando en el mercado, que tenemos en el mercado, cuál es la respuesta o cómo funciona ese tratamiento de semillas con una dosis más elevada. Entonces, hay que hacer varios testeos que no solamente implican entender cómo puede llegar a afectar una mayor dosis de un insecticida, cómo va a germinar ese material, sino también que tiene que ver con entender cómo nosotros después las semillas tratadas las podemos almacenar dentro de nuestra planta y después poder volverlas a vender más adelante. Entonces, hay una serie de cosas que hay que entender muy bien antes de aventurarnos a tratar una semilla con una dosis mayor de insecticidas, ¿no? Lo mismo que los tratamientos a campo. Tenemos los tratamientos que se pueden utilizar, aprobados por SENASA, pero estamos también haciendo esa evaluación que creemos que es fundamental para poner una recomendación certera a los clientes. ¿Y hay alguna más? Dice, la fecha de siembra no fue más importante en la frontera agrícola y el seguro del piso. Fecha de siembra genética de nutrición no sería el cambio. A ver, entiendo que si está acá el que pregunta, quizá lo pueda aclarar mejor. Pero lo que entiendo es que dice si la fecha de siembra, el factor fecha de siembra fue más importante en las regiones, me imagino, MEA, NOA, centro norte de Santa Fe, con respecto a este tema. Y bueno, cómo influyó, si la nutrición sería un factor que podría aminorar el impacto de la enfermedad. Sí, desde el punto de vista de la fecha de siembra, sí, como venimos diciendo, es esa siembra tardía genera mayor exposición a la enfermedad, y a su vez esa siembra tardía escalonada genera un puente verde que hoy básicamente en Sudamérica y en la zona sur de Sudamérica uno podría decir que hay maíz todo el año, ¿no? Y eso claramente tiene un impacto. Y sobre la nutrición es un poco como decíamos el paquete tecnológico, de nuevo, un cultivo bien implantado, con genética de alto valor, con un paquete de biotecnología fuerte, con un uso de químicos, es mucho más o menos susceptible a condiciones como estas que un cultivo hecho de forma marginal, ¿no? Siguiente, se están trabajando más allá de la selección de germoplasma frente a espiroplasma en el conocimiento y biología del vector. Se empiezan a plantear hipótesis para saber cuál sería el mecanismo que entra en funcionamiento para que la virosis sí se desarrolle en un germoplasma y no en otro. Sí, es uno de los 4 gráficos que se mencionaba, tiene que ver con la eficacia de la enfermedad. Ahora, sí, en términos generales, nosotros tenemos una visión en investigación bien pragmática. Uno lo que busca es resistencia, más que entender la fisiología de la resistencia, ¿no? Pero termina siendo un derivado del trabajo para resistencia, entender
esa fisiología, pero no se hace un trabajo indirecto en mejoramiento genético. Lo que nosotros apuntamos es a tener, como mostraba el gráfico de selección, material de alto potencial de rendimiento con un nivel de susceptibilidad a la enfermedad más baja, ¿no? Bien, hay una pregunta de si las semillas que el productor tiene guardadas o tiene en stock se pueden retratar con insecticidas curasemillas. La respuesta es sí, se pueden retratar. Lo que me parece que sí, cada uno tiene que verificar con el semillero al cual le compró las semillas si tiene un programa de garantías de resiembra y demás, si la garantía de resiembra sigue vigente, y ahí sí puedo responder por nosotros. Si se retratan las semillas, esa semilla pierde la garantía de resiembra. Eso es así. Después, ¿tienen datos de si las temperaturas extremadamente bajas del principio de julio afectaron al insecto vector, causaron mortalidad de los mismos? Bueno, entiendo que perdón, Fede, hay algunos datos que indican que temperaturas por debajo de 2 grados afectan o producirían la muerte del vector. Para eso hay toda una red de trampas que se estableció en los últimos días y que estamos haciendo un seguimiento de esas trampas, tratando de entender cuál es la dinámica de la plaga y demás. Que no hayan aparecido en algún momento chicharritas en las redes de monitoreo no quiere decir que no haya, entonces sí tenemos que ser precavidos y hacer un seguimiento de lo que sale de esa red, sobre todo cuando nos vamos acercando al momento de la siembra, ¿no? Pero, a ver, entiendo que esas temperaturas fuertes bajo cero que tuvimos en varias regiones del país deberían haber afectado la dinámica de la chicharrita. ¿Qué incidencia, no sé si fue que se ¿no? Dice, ¿qué incidencia tiene en disminuir el impacto de la enfermedad? ¿Qué incidencia tiene en disminuir el impacto de la enfermedad el uso de fungicidas? ¿Qué recomendación tendrían en cuenta sabiendo que la chicharrita ya está presente en los lotes, a diferencia de campañas pasadas que envió otra región? A ver, creo que acá van a responder fue cualquier medida de manejo que mejore la condición del cultivo siempre lo va a predisponer de mejor manera al ataque de una enfermedad o de cualquier factor depresor del rendimiento. ¿Qué recomendación tendrían en cuenta con la chicharrita presente en los lotes? Bueno, creo que es fundamental hacer un seguimiento, como decía, de todas estas redes de monitoreo, entender cuál es la dinámica del vector. Y me parece que en las regiones donde la enfermedad estuvo, o donde tengamos alta población de chicharritas y que sean efectivas o que estén portando la enfermedad, deberíamos empezar a aplicar todas las medidas de manejo y todo el conocimiento que se desarrolló en los últimos meses, ¿no? Monitoreo, uso de germoplasma tolerante, aplicaciones de insecticidas y todo el paquete de tecnología de todas las empresas que estamos recomendando para el manejo de esta enfermedad. Pero creo que después de lo que nos pasó en la campaña pasada, tenemos que estar súper atentos y hacer un seguimiento y estar con todo el paquete tecnológico listo para aplicar cuando sea necesario. ¿Se puede aprender qué es el señor que quiere hacer? Próxima pregunta. Dice, ¿por qué cree que explotó Espleoplasma kunkeli siendo una enfermedad presente en el país en el norte y se la ha encontrado en Buenos Aires también? A ver, creo que un poco lo mencionó Fede, me parece que las condiciones ambientales durante la campaña pasada fueron predisponentes para que esta enfermedad pudiera aparecer. Me acuerdo, como si fuera hoy, algunos mensajes en WhatsApp que aparecieron en mayo del año pasado con presencia de chicharritas en la zona de Las Rosas y demás. Primero, como dijo Fede, las mínimas más altas de temperatura durante todo el año pasado acompañaron y favorecieron la supervivencia de chicharritas infectadas durante todo el invierno. Sumado a eso, la salida de la niña no fue pareja en todos lados, lo cual hizo que tuviéramos siembras de maíz desde el mes de agosto hasta el mes de enero, con lo cual la chicharrita encontró maíz verde durante todo el año y fue donde quiso. Entonces,
claramente en las zonas más, o en la zona endémica, zona norte de Córdoba, centro norte de Santa Fe, Entre Ríos, fue fuerte el impacto. En el resto de las regiones, si bien hubo algo de presencia, pero los niveles de incidencia fue baja, creo que ahí las pérdidas de rendimiento estuvieron más ligadas a algunos factores vinculados al clima, como puede haber sido algún estrés térmico o algún déficit hídrico particular y puntual durante el ciclo del cultivo. Una pregunta. Para hacer núcleo tipo venado tuerto, tanto para maíz de semilla como para maíz comercial, uno está hablando ahora, por el tema de la chicharrita, de adelantar la fecha de siembra o por lo menos no atrasarlas. Si uno se pasa en el adelantamiento, ¿no hace que la planta por ahí tenga un arranque demasiado lento y eso le cause más posibilidades de estar infectado? Viste que se mueve en octubre, es como que todo crece más rápido, en septiembre todo va más lento. Sí, a ver, me imagino que, otra vez, siendo a la misma que explicó Fede hoy, cualquier situación que ponga el cultivo en una situación de estrés debería favorecer que ese híbrido se enferme. Dicho esto, para que eso ocurra tiene que haber vector presente y tiene que haber vector infectado con la enfermedad. Entonces, ahí entramos en un terreno, por lo menos yo entro en un terreno que no sé si tengo tan claro, pero creo que y la recomendación final es siembras tempranas, concentradas y evitar siembras tardías donde por ahí hay mayor presencia de chicharrita infectada. Pero creo que la siembra tiene que ser la fecha adecuada que le permita al cultivo desarrollarse de manera normal. Sí, no tenemos trabajos con evidencias que muestren que una exposición del cultivo, digamos, en estadios más tempranos, más prolongada, estén asociadas a una mayor daño de la enfermedad, digamos. Bueno, una parecida creo para siembras de septiembre en Entre Ríos. A ver, creo que Entre Ríos va a ser los primeros que van a empezar a sembrar en los próximos días, así que creo que fechas tempranas de siembra normales en teoría debería ser la recomendación adecuada. No sé si fuera de esa fecha, ¿no? Yo veo acá un menos 28 segundos. Quizá podemos hacer algunas preguntas. Quiero hacer un comentario en relación a la pregunta anterior, porque estamos en una fase donde estamos aprendiendo, hay muchas cosas que no se sabe. ¿Sí? De las cosas que sabemos del vector, es que la hembra en farma dura 20 días más sin comer, sin alimentarse, y que aguanta 2 grados menos de temperatura para moverse, para morirse, y que además vuela bastante más lejos que las sanas. Entonces, la información que hay ahora es información de las trampas pasivas, las trampas amarillas. Va a haber que empezar a incorporar las trampas activas en las redes para ver si hay. Pero una cosa para no enloquecerse demasiado, porque el concepto de que sembrar más temprano es bueno, tiene que tener un límite. Sí. En muchos lugares los límites son las heladas. Sí. No enloquecerse demasiado para tener un problema, sumar otro problema. Sí. Y después, que es un tema medio hasta de sentido común, si adelantamos la fecha de siembra mucho, le vamos a poner el maíz en la boca a la chicharrita. Que como las hembras duran mucho tiempo sin alimentarse, la de los maíces guachos, y hace poco tiempo atrás, si están enfermas, llegan porque duran los 90 días. Entonces, eso se responde con información, pero también con un poco de sentido común, no enloquecerse demasiado con la fecha de siembra, porque el temprano, tan temprano no debería ser. Claro. Correcto. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Al teléfono no llegaron más. Si hay alguna más, la hacemos en vivo y si no, terminamos acá porque nos van a echar. Es más, nos vienen a echar. Y muchísimas gracias por la atención.